La educación encierra un tesoro. Fue el título del libro que Jacques Delors publicó en 1996. Y dado que en los últimos tiempos la educación ha sido sometida al escrutinio, la crítica y el debate sobre su efectividad y sostenibilidad, el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas breves reflexiones. Para empezar, definamos el concepto. ¿Qué entendemos por educación? Que etimológicamente tiene dos significados. El primero dice educare, que significa conducir, guiar, orientar, liderar y da lugar a un modelo directivo o de intervención propio del maestro. La segunda acepción es educere, hacer salir, extraer, dar a luz, un modelo de desarrollo propio del aprendizaje del alumno. Este modelo tiene similitudes con la metáfora del diamante en bruto, que según esta, los seres humanos nacemos como un diamante en bruto, es decir, un trozo de carbón al que hay que pulir con base en el trabajo en sus distintas dimensiones. Esto a fin de desarrollar el potencial humano. Entonces, al igual que la educación, el ser humano también encierra un tesoro. El problema muchas de las veces es que nosotros no conocemos, no sabemos qué recursos tenemos, cuál es nuestro potencial que podemos nosotros desarrollar. Esto me recuerda el cuento del mendigo que estaba sentado en una caja mientras pedía limosna. Cuando un hombre se le acercó y le dijo que mirara dentro de la caja, descubrió y se sorprendió al observar que estaba llena de monedas de oro. La educación es ambas cosas. El maestro dirige los procesos de enseñanza y el alumno desarrolla su potencial a través del aprendizaje. A pesar de lo que se diga de la educación pública en México, de los programas educativos, de los tan criticados libros, de los maestros tan denostados, todos los agentes educativos que conforman la educación pública tienen cierta responsabilidad sobre los resultados. Lo que sí creo que es un hecho es que siempre será mejor cursar la educación porque los resultados saltan a la vista. Generación tras generación de jóvenes mexicanos que se van recibiendo en las diferentes carreras están aportando a la sociedad mexicana para una mejor conformación del Estado y además para el progreso y para el desarrollo del mismo. Ahora reflexionemos acerca de los antecedentes de lo que ha sido la educación. No vayamos muy lejos. Antes de la Revolución Mexicana en 1910, el analfabetismo era aproximadamente del 82% y solo el 18% de la población sabía leer y escribir. Gracias a la revolución, fue uno de los logros de la revolución, se pudo mejorar la situación educativa del país y reducir el analfabetismo a tan solo el 5%, que es lo que las estadísticas del INEGI nos arrojan en la actualidad. Por otra parte, otro indicador importante es el Producto Interno Bruto. En México se le dedica a la educación el 4% de este PIB y que el recomendable a nivel mundial es el 6%. Antes era el 8%, pero el mínimo puede ser el 4%. Entonces nosotros estamos apenas en el mínimo de la inversión en educación. Habría que preguntarnos también, ¿los mexicanos hemos mejorado nuestra calidad de vida gracias a la educación? Yo diría que sí. La educación es y será la llave que abre puertas hacia un mejor porvenir. Y lo podemos constatar comparando cómo vivían nuestros ancestros allá en 1910 y todo el siglo XX y cómo se vive actualmente en el siglo XXI. ¿Hemos mejorado? Creo que sí. Volvamos con Jacques Delors y su libro La educación encierra un tesoro, que en el capítulo 4 nos describe los 4 pilares de la educación. El primero, aprender a conocer; el segundo, aprender a hacer; el tercero, aprender a vivir juntos o convivir; y el cuarto, aprender a ser. Recordemos que él escribió su libro en 1996, entonces visualizaba las tendencias para el siglo XXI. Y empecemos con el primero, aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión, pero sobre todo, aprender a aprender, que implica la capacidad de reflexionar, la forma en que se aprende y actuar en consecuencia, autorregulando el propio proceso de aprendizaje mediante el uso de estrategias flexibles y apropiadas, que además se transfieren y adaptan a nuevas situaciones. Cuando nosotros aprendemos un proceso de aprendizaje, podemos transferir conocimiento hacia distintas situaciones de la vida en diferentes contextos. Otro aspecto fundamental es tener conciencia del proceso de aprendizaje, es decir, ser conscientes de nuestras propias fortalezas, de nuestras debilidades, así como de las distintas estrategias que nosotros tenemos disponibles y que aplicamos, y si lo hacemos a través del ensayo-error, también
ir aprendiendo de ese proceso. También la metacognición, que es reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje, es decir, identificar esos errores y ajustar las estrategias. Aprender a aprender implica aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de toda la vida, tanto dentro como fuera de la escuela. Así, el currículo es la vida en todas sus manifestaciones, porque aprendemos en todo momento. De todas las experiencias que tenemos en la vida cotidiana, vamos aprendiendo. De modo que podamos capitalizar ese aprendizaje. El aprendizaje puede ser técnico, puede ser cultural. Estamos nosotros abiertos siempre hacia ese tipo de aprendizaje. Ya antes, Marilyn Ferguson, en su libro La conspiración de Acuario, publicado en 1980, había mencionado y desarrollado el concepto de aprender a aprender, debido a la vorágine que se estaba empezando a dar en el cambio en la información, en el conocimiento a nivel mundial. Y ella nos decía que las concepciones del antiguo paradigma educativo eran hacer énfasis en el contenido, en un currículo establecido, prescrito, rígido, y que entonces era un cuerpo de información correcta que se daba de una vez por todas. Pero ese paradigma de aquellos años 80 empezaba a cambiar por un nuevo paradigma del aprendizaje para el siglo XXI que hacía énfasis en el aprender a aprender, analizar y reflexionar sobre las nuevas ideas y tener presente también la importancia del contexto, que es lo que hace la nueva escuela mexicana el día de hoy, considerar las necesidades e intereses de la comunidad a la que pertenece. Aprender a hacer es para influir sobre el propio entorno. ¿Cómo? Mediante el aprendizaje de competencias que capaciten al individuo para hacer frente a gran número de situaciones y además aprender a trabajar en equipo. Es decir, adquirir las competencias, construir las competencias, desarrollar las competencias de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que son los componentes que tiene para poder desempeñarse entonces en la vida laboral y en la vida personal. De modo que también es importante tener cuidado de fomentar solo una enseñanza interesada en lo utilitario, más que en lo cultural, porque puede conducir a la deshumanización del mundo como consecuencia del desarrollo tecnológico y de un modelo económico neoliberal. Entonces nosotros debemos desarrollar habilidades técnicas, pero también humanistas. Con frecuencia se critica a la escuela por ser mecanicista, estandarizada y descontextualizada, y hay cierta razón en esa etiqueta. La escuela muchas de las veces nos condiciona a actuar de ciertas maneras. Recordemos pues que el conductismo fue un modelo de enseñanza que perduró por muchos años. Y esto me recuerda a la historia del elefante que cuando es bebé lo atan de un árbol para que no se aleje de ese lugar, y ya de adulto, en el circo, solo tienen que atarlo de una silla para lograr el mismo efecto. La educación institucionalizada nos impone techos de cristal mediante un sistema de creencias limitantes que, si no los analizamos e iniciamos un proceso de cambio, quizás nunca podamos superar. El tercer aprendizaje es aprender a vivir juntos, o lo que significa convivir. Esto para participar y colaborar con los demás en todas las actividades humanas, desarrollar la comprensión del otro y enseñar la diversidad de la especie humana. Es decir, tener empatía. Cuando nosotros fomentamos la empatía desde la educación básica, entonces podremos lograr en los adultos comportamientos sociales que puedan evitar incomprensiones generadoras de odio y violencia, y en su caso estar preparados para manejar los conflictos. Actualmente se hace énfasis en una educación inclusiva y una cultura de la paz. Una pregunta que se hace Jacques Delors es la siguiente: ¿sería posible concebir una educación que permita evitar los conflictos o solucionarlos de manera pacífica, fomentando el conocimiento de los demás, de sus culturas y espiritualidad? Y la dejamos para la reflexión. El cuarto aprendizaje es aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. Aprender a ser para estar en condiciones de obrar con capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. Con tal fin, no menospreciar en la educación ninguna de las posibilidades de cada individuo: memoria, razonamiento, sentido estético, capacidades físicas, aptitud para comunicar, entre otras. Anteriormente, los sistemas educativos formales daban prioridad a la adquisición de conocimientos en detrimento de otras formas de aprendizaje. Actualmente se concibe la educación como un todo, de manera holística.
una educación holística que promueva el desarrollo integral del individuo, cuerpo, mente y espíritu, y además dotarlo de un pensamiento autónomo y crítico, algo que puede no convenirle a ciertos intereses, pero que es necesario para la evolución del mundo. La educación holista que promueven varios educadores es una educación integral. En esta visión se forman seres humanos con conciencia individual y social. Cabe agregar que actualmente con el codiseño del programa analítico en México se pueden incluir materias o asignaturas como creatividad, educación financiera, nutricional, emocional, entre otras, siempre y cuando respondan a los intereses y necesidades de la comunidad. De ahí la educación contextualizada. En conclusión, si la educación encierra un tesoro y a la vez es el dispositivo para descubrir y desarrollar el tesoro que cada ser humano tiene en su interior, entonces surge la pregunta: ¿por qué en México los protagonistas de la enseñanza, o sea los maestros, no están lo suficientemente valorados? ¿Por qué no se les da el apoyo político, económico y social que se merecen? Para terminar este breve análisis y parafraseando al expresidente de México del sexenio anterior, quien decía que por el bien de todos, primero los pobres, yo diría por el bien de todos, primero los maestros. Hasta aquí estas breves reflexiones educativas. Nos vemos en la próxima.